Lo que ve Hervás es una variedad enorme, y aun cuando Max Miller, por error, ciertamente, quiere agrupar las variedades americanas, ve 11 familias, pero por error, son las 11 variedades. Claro, es cierto, esas 11 lenguas imperiales, pero es que alguna está emparentada entre sí, claro, eso sí. Bueno, pues de 11, que era un error, a 3 exactamente. Pero bueno, ya hablaremos de Greenberg. A pesar de su mirada universal, Max Miller no es un americanista. Hace lo que puede con el universalismo, pero era muy difícil entonces ser un americanista, entre otras cosas, precisamente porque la escritura, los jeroglíficos mayas, que son una escritura, no un mero truco mnemotécnico como el de los Polla. Los jeroglíficos no se descifran hasta la Segunda Guerra Mundial, uno de esos felices hallazgos. Creo que Max Miller habla de ese poder inventivo de las guerras que unen mundos al tratar de Anquetil du Perron, que gracias a las guerras napoleónicas nos trae las Upanishads. Bueno, pues es gracias a la Segunda Guerra Mundial cuando un soldado del Ejército Rojo roba un códice americano, y por el camino pues lo descifra, y gracias a este gran autodidacta ruso nosotros sí que podemos leer, no tanto, ya lo digo, como los jeroglíficos egipcios, los jeroglíficos americanos. Bueno, algunos, claro, los olmecas, etcétera, todavía no. Bueno, que era muy difícil ser un americanista en aquel tiempo, reconozcámoselo, pero es peor americanista, esto también hay que decirlo, que Hervás y Panduro, que tiene un siglo, que es de un siglo anterior. La ciencia de... Vale, los títulos de los ensayos... vale, el segundo volumen. Estamos con Virutas de un taller alemán. El segundo volumen, 1867, se abre con su gran clásico Mitología comparada, 1856. Auténtico monumento de la literatura académica en lengua inglesa. ¿Qué limitación? Auténtico monumento, ya está, esto es un monumento, que expone a la perfección la doctrina lingüístico-mitológica de Max Müller y su postura ante la India al intentar condenar el sacrificio de las viudas con argumentos de filología védica, ya antes defendidos por otros, eso sí. Y cito a Max Müller: ahora las palabras "las madres vayan las primeras al altar" son en sánscrito Arohantu Janayo, es que pone G, pero G en cursiva, por lo tanto es J, porque sustituye a la G con diacrítico. Arrohantu Janayo Yoni Magre. Y esto lo han cambiado los brahmanes. Por cierto, esta lectura con agre es lo que aparece en todos los corpora de sánscrito científicos, académicos en las universidades. Es decir, esta lectura es la aceptada, que es también la que favorece la hipótesis de Max Miller, que tampoco es suya, pero que esta sí es la lectura correcta, o al menos la que Occidente piensa, la que los profesores de Occidente, blancos, etcétera, consideramos que es la correcta, agre. Y esto lo han cambiado, dice Max Miller, lo han cambiado los brahmanes en Arohantu Janayo Yonim Agne, fuego, Agne. Un pequeño cambio, pero suficiente para consignar muchas vidas al vientre, Yonim, del fuego, Agne. Luego siguen ensayos sobre mitologías específicas, como la Zulú o la griega, leyendas griegas. El artículo leyendas griegas, por cierto que hay unas notas que no eran menos enjundiosas. Ah, bueno, ya está, ya. Da igual, sigo con el ensayo, que es la ciencia sin la demostración, pero bueno, estos son citas de los ensayos citados, de los ensayos que digo. Luego siguen ensayos sobre mitologías específicas, como la Zulú o la griega. Leyendas griegas reseña un libro del mismo año de la publicación del volumen y examina la obra de Comparetti, otro gran... Estoy aprovechando aquí para meter todos los nombres que me interesa que el lector conozca.
de Comparetti, Edipo e la mitología comparata, también de 1867, donde se discute a Max Müller, lo que demuestra la agilidad circulatoria, me he pasado de página, la agilidad circulatoria, me he perdido, la agilidad, de la obra maxmülleriana. Bueno, escribo maxmuelleriana. El tercer volumen, 1870, se consagra a las literaturas europeas y a las relaciones entre ellas, alemana, inglesa, francesa y céltica. Sorprende el ensayo crítico Wilhelm Müller, 1868, sobre su padre, en el que no tiene la vanidad de enumerar el haberlo engendrado como dato biográfico relevante. El cuarto volumen, 1875, dedicado a la ciencia del lenguaje, se abre con la lección inaugural sobre el valor de la filología comparada como rama del estudio académico, 1868, presentada ante Oxford, universidad a la que, repitiendo que noblesse oblige, llama a un renacimiento cultural, que por cierto yo diría que no se ha conseguido. Oxford ya no es lo que era cuando estaba Max Müller y porque estaba Max Müller. Oxford y Cambridge han suministrado lo que estoy citando a Max Müller, han suministrado lo que Inglaterra esperaba o demandaba, y como los padres ingleses no mandaban a sus hijos a aprender chino o estudiar córnico, no había, naturalmente, suministro de lo que no se demandaba. El elemento profesoral en la universidad, el verdadero representante del más elevado aprendizaje y de la investigación independiente, se agostó. El tutoreo asumió las proporciones más vastas durante esta y las pasadas centurias. Pero volviéndonos hacia la historia temprana de las universidades inglesas, es que realmente es como esa película, no recuerdo, sobre Van Gogh, que revive y va a Provenza, va a su casa torcida, a su casa amarilla, y se encuentran unos turistas japoneses. Y le dicen, los turistas japoneses, es que nosotros estamos buscando los paisajes impresionistas porque es que Japón es feísimo. Y claro, Van Gogh se escandaliza, dice, este japonés está loco, dice que Japón es feo, porque claro, el modelo estético de Van Gogh son los grabados japoneses. Entonces se le presenta a un japonés de nuestro tiempo y dice que no, eso es feísimo, está lleno de... Pues imaginemos la escena, ¿verdad? Menéndez y Pelayo discurseando sobre lo excelente de la universidad inglesa, el modelo inglés, y se le puede presentar su admirado Max Müller y dice, no, pues la universidad inglesa es un desastre. Aquí solo quieren aprender contabilidad y cómo ganar dinero con la Compañía de las Indias, y aquí nadie quiere aprender sánscrito. Y claro, Menéndez y Pelayo seguramente algo intuiría de que en ningún país atan a los perros con longanizas. Sigue el discurso de Max Müller. Pero volviéndonos hacia la historia temprana de las universidades inglesas, o sea, ese ideal que también tiene Menéndez y Pelayo con la Universidad Católica Española, que tampoco existe. Creo que es un error suponer que Oxford, una de las universidades más celebradas durante la Edad Media y la historia moderna de Europa, pueda siquiera haber desconocido el deber, tan plenamente reconocido por otras universidades europeas, de no solo legar intacto e inactivo, por así decirlo, en un pañuelo, el acervo tradicional del conocimiento humano, sino de aumentarlo constantemente y de incrementarlo, quintuplicándolo y decuplicándolo. No, a no ser que esté muy equivocado, no ha habido realmente universidad en la que más amplia provisión se haya hecho de fundadores y benefactores que en Oxford, para el sustento y la incitación de una clase de estudiantes que debería seguir nuevas líneas de estudio, dedicar sus energías a un trabajo que por su naturaleza particular no puede ser lucrativo y ni siquiera autofinanciable. O sea, es que el sánscrito no es autofinanciable. La filosofía india no es autofinanciable, a no ser que uno cree una secta, pero si lo hace de manera científica,
es a pérdidas, es a pérdidas. Y mantener la fama de la enseñanza inglesa, la industria inglesa y el genio inglés en aquella gran y perdurablemente honrada República de la Enseñanza que reclama la lealtad, no ya de toda Europa, sino de todo el mundo civilizado. Esa República de la Enseñanza es exactamente lo que quiere Menéndez y Pelayo al hablar de la autonomía de la Universidad Católica, etc. Su propia república. Otro ensayo sobre la migración de la fábula, 1870, es un texto fundamental para entender el migracionismo de Theodor Benfey y del que se reproduce un texto como apéndice, si bien convendría contrastarlo con las divergencias manifestadas por los estudiosos rusos, principalmente Patevnia, 1835-1891, la mayoría de las cuales se publicaron muy tarde, tal como las expone Vladimir Prop en un libro inédito hasta 1984. Que ya es... Por cierto, he leído Patevnia, pero no le he puesto... Lo he leído bien, pero me extraña que no haya puesto la tilde en mi transliteración, porque yo quiero facilitar las cosas a los lectores. Bueno, que se contraste su teoría sobre la migración de la fábula, que es la de Benfey, con la teoría de Patevnia, que hasta donde en el momento en el que escribí esto estaba inédita y la tuve que leer en ruso, tal cual. Y Prop también habla de... En fin... Prop habla de este asunto, pero esa obra de 1964 es que también está en ruso, efectivamente. Vladimir Yakovlevich Prop, los cuentos rusos. Bueno, a lo mejor no, si la cito en ruso es porque, bueno, yo qué sé. Los cuentos rusos a mí me suena que sí que, pero claro, si lo ha publicado Leningrado, o sea, la Universidad de Leningrado, hoy San Petersburgo, en 1984, difícilmente estará traducido al español. Bueno, que de este hilo por tirar de él es muy importante comparar la obra de Max Müller y de Benfey, por supuesto, con los rusos, con Patevnia y con Prop, sobre todo con Patevnia, que está muy olvidado. Es que yo los libros que tengo de Patevnia están en ruso. O sea, ¿qué pasa con Patevnia? ¿Por qué se ha olvidado a Patevnia? ¿Qué pasa? ¿No? En serio. Si en la Rusia comunista se puede leer y se puede publicar, pues, andando el tiempo y tal, ¿por qué en España no? O sea, si aquí no... O sea, es como si siguiera viviendo Stalin o yo qué sé. Bueno. Termina el volumen con un análisis de la personalidad científica de Colebrooke, el estudioso que informó la imagen hegeliana de Oriente, y una respuesta a Darwin, al señor Darwin. Existe un quinto volumen con ensayos no poco enjundiosos, especialmente sobre la libertad, un ensayo que es una respuesta a Mill, sobre la filosofía de la mitología y sobre las falsas analogías en teología comparada. Hasta aquí la presentación de ese libro, ese librillo, ese librete, como diría el arcipreste de Ita, que son las virutas de un taller alemán. Ahora viene la bibliografía escogida y eso me asustó, la verdad. Cuando hice esto, yo no sabía que Max Müller tuviera tanta obra, tantísima obra. Y esto es una bibliografía escogida. Sin duda, digo, la fuente más rica, digo en el pasado, dice mi yo del pasado, la fuente más rica para el estudio de la vida y obra de Max Müller, y además de amenísima lectura, la proporciona su viuda, Georgina Adelaida Müller. Si podemos nombrarla Georgina Adelaide Müller. The Life and Letters of Right Honorable Friedrich Max Müller. Ya digo, ¿no? Es como hablar oriental, es una criatura híbrida, mezcla de inglés y alemán,
La vida y las letras la vida y las cartas del muy honorable Friedrich Max Müller, Londres, Longman y compañía, que es su editorial habitual, 1902, 2 volúmenes. Además, donó todos sus papeles a la biblioteca bodleiana, donde pueden consultarse los inéditos. Que alguien lo haga y publique algo, a mí me queda un poco lejos. En 1898, su editorial habitual, Longman y compañía, empezó a sacar The Collected Works of the Right Honorable Friedrich Max... las obras reunidas del muy honorable Friedrich Max Müller, que parecen haber llegado a los 19 volúmenes, lo que quiere decir que yo ni las he visto enteras, más allá de la forma digital, pero me encantaría tenerlas. Lo que pasa, otra cosa es, existen las obras reunidas del muy honorable Max Müller, pero empezó a sacarlas en 1898. No sé si terminarían de reunirlas todas, y además nunca olvidemos las obras de Max Müller, las obras epistolares de Max Müller recogidas por su viuda. La vida y las cartas del muy honorable Friedrich Max Müller de 1902. Como ya se ha dicho, Max Müller recibió muchos encendidos elogios, tanto de eruditos europeos, Angelo de Gubernatis, es una cita bibliográfica, Angelo de Gubernatis, Max Müller e la mitología comparata, Florencia, Circolo Filologico, 1875, como indios. Vivekananda escribió bien de él en inglés y en bengalí, reseñas y cartas. Exemplum gero. On Professor Max Müller en Brahmavadin, 6 de junio de 1896, aquí citado. O sea, cuando he dicho eso de vedantista de vedantistas, era una cita de este artículo en Brahmavadin, de 1896. También Nirad C. Chaudhuri, es decir, Nirad Chondro, o sea, la C es de Chondro. Nirad Chondro Chaudhuri, Scholars Extraordinary, The Life of the Right Honorable Friedrich Max Müller, Nueva York. Claro, seguramente los británicos no dirían Friedrich, dirían Frederick. Bueno, Nueva York, Oxford, o sea, la Universidad de Oxford, 1974. Críticas recibió muchas, como igualmente se ha visto. Ciertamente muchas acientíficas. Las científicas le llegaron desde Estados Unidos, donde tuvo un archienemigo, William Dwight Whitney. Esto es otra cita bibliográfica. Max Müller and the Science of Language and Criticism. Max Müller y la ciencia del lenguaje. Una crítica. No ligera, desde luego. Nueva York, Appleton y compañía, 1892. Y Rusia, historiadas por Prop y de aparición tan tardía en Europa. Yo diría, aparición tardía. Yo creo que no han aparecido. A lo mejor desde que escribí esto que ya hace, lo dudo mucho que se hayan publicado las obras de Patevnia y las inéditas de Prop. La lista de publicaciones de Max Müller que viene a continuación sirve como leve reflejo de lo que fue sin duda una vida bien aprovechada. Hetopadesa, eine alte indische Fabelsammlung, Leipzig, Brockhaus, 1844. Meghadutta Oda der Wolkenboote, eine altindische Elegie, dem Kalidasa nachgedichtet und mit Anmerkungen begleitet. Königsberg, Adolf Samta, 1847. Rig Veda Samhita. Samhita está... Bueno, da igual. No es esta la obra. Me estoy acordando de que Leonardo Romero Tobar comete un error al anotar las obras de Juan Valera, porque ve una obra parecida, ve precisamente una obra de Kalidasa, El reconocimiento por el anillo, traducida al alemán Ring, anillo, y él dice, sí, lo copió del Rig Veda. No tiene que ver, este sí es el Rig Veda. Es que claro, me ha venido a la mente porque acaba de citar una obra de Kalidasa.
No, vale, pero este sí es el Rig Veda. Rig Veda Samhita, la Samhita del Samhita del Rig Veda. The sacred hymns of the Brahmans, together with the commentary of Sayana, del maestro Sayanacharya. Londres, Allen y compañía, 1849-1873, 6 volúmenes. Esta es su primera gran obra de filología, ya no en alemán, sino en inglés. Empieza ya con el Rig Veda, que es lo que le dio fama, pero no olvidemos cada cosa en su lugar, y cada duro con su dueño, cada hijo con su padre y cada duro con su dueño. Tuvo un asistente y muchos ayudantes en su tarea de traducción, de esta magna traducción del Rig Veda, 6 volúmenes. Lo hizo ayudado. Dad al César lo que es del César. Suggestion for the assistance of officers in learning of the languages of the seat of war in the East. Londres, Longman, Brown, Green and Longmans, que no es lo mismo que Longman, es Longman y Longmans, en 1854. Estas publicaciones son ya con fines prácticos y es lo que digamos inicia su carrera política en la isla de Inglaterra. The languages of the seat of war in the East, with a survey of the 3 families of language: Semitic, Aryan and Turanian. Second edition. O sea, nosotros no. Vamos a ver. Las familias lingüísticas propuestas por Leibniz, que vienen de la Biblia, de esa escena en la que Noé se baja del arca, planta una viña, recoge la uva, espera a que se seque, la pisa, espera a que se fermente y coge una moña del 15 y se queda en pelotas, no en pelotas, sino en pelota de piel. Se queda, que es como lo usan todos nuestros clásicos, incluyendo nuestro bien amado Jerónimo de Barrio Nuevo. Por eso no tiene sentido que Cela quisiera dar una conferencia en pelotas, es decir, en el estado de pelotas, porque como él muy bien sabía y decía, la expresión castellana es en pelota, que viene de piel. Así que lo de dar la conferencia en pelotas solo podía engañar a los menos avezados, a los menos avisados. Bueno, pues Noé se queda en pelota en mitad de su tienda y entonces maldice a Cam y luego hay una dispersión y los 3 hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, dan nombre a la división lingüística de Leibniz, el semítico, y eso sigue existiendo en la ciencia actual. Las lenguas semíticas son el árabe, el copto, el amárico, el acadio, la más antigua. Las lenguas camíticas, bueno, todavía hay quien llama camítico al ramo afroasiático. El egipcio sería el camítico, los egipcios son los camitas, y el jafético de Leibniz es evidentemente el indoeuropeo o el indoario, indogermánico. Las primeras comparaciones son entre, curiosamente, el holandés y el persa. Luego vienen las comparaciones entre el latín, el italiano y el sánscrito. Y luego viene mucho más tarde Sir William Jones, que llega ahí como un aborto, como dice San Pablo. Bueno, el jafético sería el indoeuropeo, lo que pasa es que nadie lo llama jafético. Y esa es una lengua bien conocida y que es la que funda la moderna ciencia del lenguaje y la filología comparada de Bob, la filología comparada moderna. En este ensayo, pues esta obra habla Max Miller de 3 familias, pero no dice que sean las únicas. La semítica, la aria, que es la indoeuropea, y claro, el tronco camítico es muy minoritario, el tronco afroasiático, el turanio, o sea, yéndose al otro extremo de África, yéndose a lo que, bueno, para algunos son el grupo fino-ugrio, etc. Esto es simplemente una nota a propósito de la pervivencia de los nombres bíblicos en la nomenclatura científica lingüística. Semítico es un nombre bíblico, sigue usándose. Ario ya no, porque sería el jafético de
Leibniz. Más obras. Vuelve al alemán. Deutsche Liebe aus den Papieren eines Fremdlings. Leipzig, en Brockhaus, 1857. A History of Ancient Sanskrit Literature so far as it illustrates the primitive religion of the Brahmans. Londres, Williams and Norgate, 1859. Una delicia esta obra, una auténtica maravilla, la historia de la literatura sánscrita antigua de Max Miller, que no tendrá un diccionario en la cabeza, pero es un finísimo crítico literario. Es decir, para fiarnos de cuestiones lingüísticas sánscritas, Max Miller es una autoridad. Pero hay otros que saben más. Pero de juzgar las obras literarias no hay quien lo supere. The First Book of the Hitopadesha, que ya lo había vertido al alemán, containing the Sanskrit text with interlinear transliteration, grammatical analysis and English translation. Londres, Longman, Green, Longman, Roberts y Green. O sea, un montón de gente. O sea, la editorial es Longman, Green, Longman, Roberts y Green, 1864. Bueno. Lectures on the Science of Language, delivered and... una errata mía. Libradas ante la... No sé por qué... no sé por qué... Creo que estaba pensando en la preposición ante en español. Y está aquí ante. Bueno, libradas ante la Real Institución de Gran Bretaña en febrero, marzo, abril y mayo de 1863. The second, third and fourth books of the Hitopadesha containing the Sanskrit text with lo mismo, la continuación de la provechosa enseñanza del Hitopade, que no es exacta, bueno, en fin, esta complejísima obra ya se comentará como obra exenta y en gran medida reconstruida. A Sanskrit Grammar for Beginners, o sea, una obra, qué mejor que aprender sánscrito con Max Miller. Una gramática sánscrita para principiantes, normalmente una de las más sencillas se considera la de Honda. También está, en italiano hay muchas y muy fáciles, por supuesto está la de Whitney, que no tiene competencia, y la de Whitney se considera de las mejores, más científicas, etc. Entonces, claro, en el hacer una gramática para estudiantes, seguramente Max Miller pierde frente a Whitney. Pero qué encanto, o sea, de verdad, vale, soy muy partidario, pero qué bien escribe Max Miller. Aunque ciertamente el tochaco de Whitney la de Honda es muy elemental, vale, la de Whitney es, bueno, en fin, ya, por supuesto hablaré de Whitney como se debe y traeré su gramática, pero bueno, que recordemos que Max Miller también tiene a Sanskrit Grammar for Beginners in Devanagari and Roman Letters, o sea, llevada con Devanagari y con alfabeto latino. Esta gran obra, Chips from a German Workshop, Londres, Longmans, Green y compañía, que la compañía es bastante larga, 1867-1875, 5 volúmenes y muchas reediciones. Über den buddhistischen Nihilismus Vortrag gehalten in der Allgemeinen Sitzung der Deutschen Philologenversammlung in Kiel. Esto es una vuelta al alemán porque habla en Alemania, habla en su patria, habla en Kiel, en 1869, en un congreso, en el congreso de filólogos alemanes. Y en un congreso de filólogos él se presenta hablando del nihilismo budista. Bueno, Buddha Ghosha, sí, porque la O es como un diptongo. Buddha Ghosha Parables, translated from... Bueno, esto es un prólogo, porque es lo que hemos dicho, él no habla oriental, y esto está traducido del birmano. Las parábolas de Buddha Ghosha traducidas del birmano por Rogers, con una introducción
con una introducción que contiene el Dhammapada de Buda o el Camino de Virtud, traducido, esto sí, del Pali por Friedrich Max Müller. El